cuando se enfrenta a un anticuerpo, a un anticuerpo creado por la madre como una respuesta inmunológica, siempre y cuando esta madre haya sido expuesta previamente al antígeno conocido. Y que ese antígeno, por supuesto, no sea parte de la madre. ¿Se entiende? ¿Ya? Es un elemento extraño, ¿no? Un antígeno extraño al eritrocito materno que ocasiona la lisis del eritrocito fetal por la formación de un complejo inmune anticuerpo. Esta lisis obviamente va a llevar a anemia fetal y de acuerdo al grado de la anemia que se ve en este feto van a ir liberándose formas jóvenes que ya no se van a formar en los órganos habituales, sino en el hígado, en el vaso, en otros lugares del res. Por lo tanto, ese res se va a hipertrofiar, va a haber hepato, una megalia, y eso va a llevar a la producción y a la salida de formas inmaduras llamadas eritroblásticos, formas jóvenes que son grandes. Entonces, el concepto es sencillo, pero ¿cómo lo vamos a aplicar y cuál es la importancia de aprenderlo? Es, uno, porque lleva a consecuencias fatales en el feto, y dos, porque la nueva migración de venezolanos al país ha hecho que haya un despegue enorme de pacientes RH negativos. No me van a dejar mentir los alumnos que están rotando conmigo en el hospital, que cada vez vemos más y más pacientes RH negativos. Dentro de la población nosotros éramos el 6%, nada más. Hoy en día ya no tengo idea de cómo seremos. Pero, ¿algún RH negativo acá? ¿Ninguno? ¿O no sabe? Que no serán ni cuántos, 80, menos, ¿no? ¿No hay ningún RH negativo? Están escapando a las estadísticas nacionales. Entonces, el concepto está definido. Y siempre me gusta hablar de historia, esto voy a hacer muy breve porque la hora ya no la justifica, pero no sé si ustedes recuerdan que en las películas de terror siempre hay la costumbre de cuando quieren presentar aspectos lúgubres de una casa, encuentran ustedes una fotografía de los muertos, ¿no? Fotografía de los muertos con los ojos abiertos. Entonces, de esa manera se pudo describir en el año 1609 una pintura que alguien hizo de dos fetos, uno completamente anémico y el otro completamente histérico. Esto lo describió una partera de esa época y se habla que es de los primeros hallazgos que nos pueden llevar al conocimiento de la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. Que conste que estoy hablando de enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. Hasta hace algunos años, 10 o 12 años, solamente se hablaba de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Pero hoy en día, gracias a los últimos avances en ultrasonido, en PCR, se ha podido identificar que la placenta ya dejó de ser un pasaje de ida que tenía una barrera infranqueable. Hoy en día se sabe que la placenta permite entrada y salida de algunos elementos, de tal manera que los eritrocitos fetales pueden pasar al torrente materno durante la gestación en periodos muy precoces que van desde las primeras 4 a 5 semanas hasta el momento del posparto, y pueden seguir ejerciendo su acción antígeno-anticuerpo aún después del parto. Entonces, para hablar brevemente, tenemos que recordar a aquellos que hicieron las clasificaciones de los grupos sanguíneos, las clasificaciones de los factores, ¿no?
Ahí en 1932 recién se propone que el hecho de que exista ictericia grave, eritroblastosis, que es el fenómeno que hemos hablado ya de las formas inmaduras y la circulación periférica, e hidrofetalis son parte de la misma patología. Cuando hablamos de hidrox, nos estamos refiriendo al hecho de que el feto venga con 2 o más cavidades llenas. Generalmente se inicia por la citis, luego el edema de cuero cabelludo, puede haber hidrotórax, puede haber líquido en el pericardio. Y eso nos habla de que el feto está severamente afectado. Es decir, un feto con hidrox de tipo inmune, porque hay 2 tipos de hidrox. Hay un hidrox que es no inmune o infeccioso en la mayor parte de casos, relacionado con parvovirus sobre todo, y otros, o citomegalovirus, otros patógenos, o por ejemplo, enfermedades de tipo congénito, ¿no? Como las talasemias, las esclerocitosis. Y el hidrox de tipo inmune, que es al que nos estamos refiriendo esta tarde, que es al hidrox por isoinmunización. Entonces, aparte de eso, el descubrimiento, la creación de los grupos mayores, de los grupos sanguíneos mayores, el trabajo que se hizo con las pacientes RH negativas, averiguando que existía realmente esta relación antígeno-anticuerpo, y la posibilidad más adelante de crear vacunas, ha hecho que la perspectiva del manejo de la enfermedad por isoinmunización vaya cambiando. Por ejemplo, antes era inconcebible y uno recibía, como ven en la primera parte de la diapositiva, fetos muertos, fetos sumamente afectados, fetos anémicos, fetos con mala sobrevida. Hoy en día, con el uso del ultrasonido, podemos adelantarnos, por ejemplo, antes de encontrar el hidrox, disculpen, pero estoy sumamente cansada, antes de encontrar el hidrox, uno puede hallar signos ecográficos como la del hepatoesplenomegalia. Uno puede medir si ese hígado está sumamente aumentado, si el vaso está hipertrofiado. Uno puede ir viendo que ya el cuero cabelludo empieza a hacer un poco de edema progresivamente, y puede ver, por ejemplo, que la placenta, en lugar de tener el tamaño normal, ha aumentado en su grosor. Eso se llama placentomegalia, y lo único que habla es de la extensión de la zona de perfusión en los casos en que el feto está dando señales de alarma por la anemia severa de la que está afectada. Entonces, aparte de eso, digamos, hasta hace 20 años posiblemente, la mayor parte de métodos con los que contábamos para poder hacer el diagnóstico de anemia fetal eran de tipo invasivo. Entonces teníamos que hacer amniocentesis, sacar líquido amniótico, y en el líquido amniótico de un feto afectado por anemia, ¿qué íbamos a encontrar? ¿Cuál es el producto de la lisis de la hemoglobina? La bilirrubina. Entonces lo que buscábamos era encontrar la bilirrubina, y con eso echábamos unas tablas que ya más adelante les vamos a ver para recordarlas nada más, la tabla de Lilly y la tabla de Quina, que eran las que nos permitían valorar si esa cantidad de bilirrubina a qué grado de anemia correspondía, y de acuerdo a eso tomábamos las conductas obstétricas debidas, ¿no? Pero ya cada vez eso ha ido siendo desplazado por el hecho de que la ultrasonografía nos ha permitido encontrar valores importantes, por ejemplo en la arteria cerebral media, que es ahora lo que se utiliza muchísimo para hacer el diagnóstico de anemia fetal, pero no en la versión como ustedes están acostumbrados a ver, que nosotros entramos a la unidad de medicina fetal y buscamos el índice de pulsatividad. No, lo que hacemos es buscar la velocidad de la arteria cerebral media, la velocimetría de la arteria cerebral media, tomando el principio de que una sangre más densa va a tener menos velocidad que una sangre que está más fluida, que tiene menos elementos formes. Entonces, si la velocidad de la arteria cerebral media está medida por encima de un X número, vamos a poner el 50 como el 50 centímetros por segundo como la velocidad promedio, si está con 70, por ejemplo, a las 32 semanas, lo que me está hablando
es que posiblemente ese feto tenga un grado de anemia que yo tengo que correlacionar para saber a cuánto corresponde. ¿Entendido? Y por otro lado, también tenemos el uso de la fracción del ADN. Entonces, en algunos casos y en otras realidades, que no son las nuestras, por ejemplo, uno puede determinar si el feto, qué grupo y qué factor tiene el feto, si el feto tiene aneuploidías, de qué sexo es el feto. Todas esas cosas podemos hacerlo con la fracción de ADN libre en el suero materno. Son muchos avances con respecto a la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido que nos permiten tener éxito con el manejo de estas pacientes, salvo que el Seguro Integral de Salud no tenga el dinero suficiente para comprarle inmunoglobulina anti-D, que es lo que tenemos que colocarle a la paciente RH negativo. Bueno, para hablar, en el 2014 aumentaron tres sistemas de clasificación más y alrededor de 9 o 10 antígenos más de los eritrocitos humanos. Entonces, cada día se encuentran mayor número de grupos y mayor número de componentes antigénicos, pero los que son más importantes siempre para nosotros son los grupos mayores, el grupo ABO, el grupo RH, el grupo... ¿Cuál otro? Lewis, Diego, MSM. Hay un montón de grupos que están implícitos en las reacciones de isoinmunización. No todos. Vamos a hablar de lo más sencillo, que es la clasificación de Landsteiner, ¿no? El antígeno ABO, como ustedes ven, está en la superficie del eritrocito, está enclavado en la superficie del eritrocito y es un péptido, es una proteína, ¿no? Y se denominó cada grupo de acuerdo al tipo de antígeno que está posado en la membrana celular. Entonces teníamos el grupo A con su antígeno A, el B con su antígeno B, el AB con los dos antígenos y el grupo O que carece de antígenos. ¿Ya? Entonces, para cada grupo de antígenos en el suero iba a haber un anticuerpo. Frente al A, el anticuerpo anti-B, frente al B, el anticuerpo anti-A, el grupo AB con ningún anticuerpo y el grupo O con anticuerpos anti-A y anti-B. Es importante que lo recuerden porque en la combinación de todos esos grupos y factores, ahí existe el éxito del tratamiento. Yo les ponía por ahí, esa combinación es posible, la que escribí por allá. ¿Qué puse? Mujer RH negativa, mujer o varón RH positivo, un hijo positivo, 3 hijas negativas. ¿Es posible? ¿Y cuándo? Eso es una pregunta súper sencilla. A ver, ¿es posible o no es posible? ¿Quién dice que sí? A ver, ¿quién dice que es posible? ¿Por qué? Porque se puede posible la primera gestación, porque la segunda y tercera anticuerpos que ya están en la paciente. No, yo digo, es posible que este señor y esta señora tengan 3 hijos negativos y 1 positivo. ¿Cuándo? ¿Cuál es la condición para que se dé esto? ¿Ah? Que sea heterocigoto. ¿Quién? ¿Ese? ¿Por qué no este? ¿Cuál es dominante? El positivo es dominante, ¿no es cierto? Ya, pero para que exista un negativo,
tienen que haber, uy, ¿dónde está mi lápiz? O sea, este tiene que ser heterocigoto para que se pueda dar esta combinación, porque si fuera homocigoto no habría, pues no, habría, todos saldrían positivos, ¿no? Porque este no se expresa solo, este gen, o la ausencia de este gen no se expresa solo, ¿ya? Entonces, ¿es posible? Sí es posible. Y eso para que lo analicen ustedes con calma, todas las combinaciones. En el año 40, ¿qué se hizo? Se puso eritrocitos de monos rhesus, se inocularon a un conejito, el conejito hizo una reacción antígeno-anticuerpo y ese suero del conejo se puso en una población de humanos y ahí se determinó 83% aglutinaron RH positivos, perdón, 85, y el 15% no aglutinaron y a eso se les llamó RH negativo. Entonces, el factor RH también es un antígeno. El antígeno que está sobre la superficie del eritrocito, ¿no? También está colocado sobre la superficie del eritrocito. Eso cuando es RH positivo. Los RH negativos no tenemos antígeno. Tenemos grupo, pero no tenemos antígeno. Ahora peor, los que somos O, no tenemos antígeno A, ni B, ni antígeno para RH. O sea, nada, pero tenemos todos los antisueros. Entonces, yo soy O negativo. Esa menos 1 soy yo. Tengo una hija, RH positiva, 2 RH negativas, yo soy esta y este es mi esposo. Sí se puede. Por si acaso. Entonces, según esta teoría de Fischer, el antígeno RH tiene 3 pares de antígenos. 3 con mayúscula, C, D, Y, y 3 con minúscula, C, D, Y. Pero ese D no existe. Lo que quiere decir es que en lugar de existir el antígeno D, hay un espacio vacío, hay un loci vacío. Los RH negativos no tienen antígeno D, entonces hay una secuencia ahí vacía que está en el brazo corto del cromosoma 1. Ahora, acá les pongo que el D, el C y el E son los de mayor antigenicidad. Por lo tanto, hoy en día los laboratorios clasifican los grupos y les especifican a ustedes, no sé si se habrán dado cuenta porque a veces ni leen nada, pero cuando la paciente es RH negativa le ponen es CC, E mayúscula, minúscula y 0D. Entonces, lean ustedes, aparte del grupo, lean bien el factor y van a poder determinar o presumir o proyectarse y decir, esta paciente está en la capacidad de hacer o no una respuesta de isoinmunización. Entonces, acá les he puesto que aparecen a partir del día 30 de la gestación. Entonces, ¿desde cuándo yo puedo encontrar una fracción libre de ADN del feto? Tan pronto como a partir de las 5 semanas. Pero se dice que si lo hace de manera muy precoz, el ADN libre no va a estar en muy poca cantidad. Entonces se empieza a expresar en un 20%, más o menos después de la semana 7. ¿Ya? Entonces, si uno quiere hacer una tipificación de grupo y factor, puede hacerlo a partir de la semana 7, si quiere ver paternidad o quiere ver aneuploidías. ¿Qué son aneuploidías, doctora? ¿Qué cosa es aneuploide? Que no es euploide, ¿no? O sea, si no es euploide puede ser una trisomía, puede ser un Turner,
T21, T13, lo que sea. Por eso esas cosas también se pueden diagnosticar con fracción de ADN. Ahora, el problema es que la prueba cuesta alrededor de 1.200, 1.500 soles. Y eso no está, obviamente, en los seguros de salud ni en la capacidad de cualquier paciente. Si vemos aquí, la mayor frecuencia, 41 más 16, está determinada por el antígeno D, ¿no? O sea, los RH positivos tienen más antígeno D, hasta acá, ¿no? Mucho más. Doctora González. Y aquí estábamos hablando de otros grupos menores, hemos dicho, el GEL, el GAP y el KIT. El KIT que hoy en día, el KIT y el GEL que también son dosados en los bancos de sangre porque son responsables de un pequeño porcentaje de isoinmunización, pero que generalmente están ligados a transfusiones. Por lo tanto, si la paciente no tiene esa historia, es mucho más difícil que ustedes puedan pensar en que es un fenómeno de isoinmunización por grupos menores. La frecuencia del RH ya habíamos discutido. Así, para ustedes nomás yo les cuento, mi esposo es níquel. ¿Saben lo que es eso, no? Acá no hay ningún níquel. Ya, es un hijo de japonés, por favor. No, Sí, japonés. Porque hay chino, coreano. Mi esposo es níquel, es de antepasados japoneses, de abuelos japoneses. Y solamente el 1% de los asiáticos tiene gen RH negativo. Ahora, ¿cómo demonios fuimos a dar juntos? Yo me voy a relacionar justo con un heterocigoto del 1% de todos los asiáticos, ¿no? Piña, porque todas mis hijas, una es RH positiva y las demás son RH negativa. Es difícil, pero así pasa. Eso, pero yo tengo antepasados que vienen de la región básica. Se ven 40-50% de los vascos son RH negativos. En esa parte de Europa hasta se describe 60% de RH negativos. Entonces, la ausencia del gen se ve que es una translocación, un fenómeno genético que ocurre con la transculturización, ¿no? O sea, desde que llegaron los españoles no fregaron, porque ahí ocurrió el hecho de que nos quedamos sin gen RH en un buen número de casos. Doctora, usted acaba de decir que solamente el 1% será positivo de los negativos. Entonces, todos los asiáticos son positivos. Son positivos, la mayor parte. Aunque Claro. usted quería que se chocara con un negativo, algo así. No. Mi caso es tan raro que justo del 1% de todos los asiáticos me vengo a encontrar con un heterocigoto negativo, porque mi esposo es A positivo. Yo soy O negativo. Mis hijas son A positivo, A negativo y A negativo. Ahora, ¿qué serán mis nietos? Bueno, hasta ahora son positivos. De lo tan difícil que es encontrar un asiático negativo, justo. Ya. Pero así es la vida. Entonces, los afroamericanos, 8%. Ahora los venezolanos, vaya a saber Dios, pero todos los que han venido hay un gran porcentaje de RH negativo. Y eso crea problemas de seguro integral, problemas de manejo, mayor número de cesáreas. La mayor parte vienen con abdominoplastías. Cuando entramos a las cesáreas, nos encontramos con un corcho. De verdad, es sumamente difícil abordar una paciente que tiene implantes mamarios, que tiene abdominoplastía, que tiene 3 cesáreas. Es una cosa de locos. Fatal. ¿Están jalados? No están jalados. Entonces, lo más frecuente, hablemos de lo que es más frecuente.
la incompatibilidad de grupo ABO, la isoinmunización CDE, que les estoy explicando, sinonimia de isoinmunización RH o isoinmunización de tipo D, y la isoinmunización de los grupos menores. Son las tres clasificaciones, digamos, más importantes dentro del fenómeno de isoinmunización, ¿no? Lewis, Kelkis, Duffy, Lutheran, etc. Mil grupos. Dígame. Disculpe, ese 20% que menciona es el que produce leve o el 20%. ¿A qué te refieres? Acá. Ajá. Incompatibilidad de grupo. Me estoy refiriendo que se presenta en el 20% de casos, pero que no tienen consecuencias fatales. Ahorita lo voy a explicar, ¿ya? Vamos a ver. Esto es un feto que está haciendo ascitis. ¿Ven acá? Todo lo que es negro en ecografía es agua, ¿no es cierto? Todo lo que está hiperecogénico, o sea, blanquito, es tejido compacto. Estos son pulmones. Alrededor del pulmón hay líquido, en el abdomen hay líquido. Aquí se está desarrollando un hidrox, ¿no? Porque ya son dos cavidades, hemos dicho, que tengan líquido, ya es hidrofetal. Esto es lo mismo, pero en 3D. Vamos a ver con la incompatibilidad de grupo ABO. ¿Qué pasa? Madre O, padre AB o AB. No funciona de otra manera. O sea, si el padre es O, a mí no me interesa. Me interesa cuando la madre es O. Ahora, ¿qué pasa con la madre O? Hemos visto que tiene anticuerpos de tipo anti-A y anti-B. ¿No es cierto? Si el feto es A, B o AB, ¿qué va a ocurrir? Va a formar anticuerpos. Pero ¿qué pasa? Estos anticuerpos son inmunoglobulinas M, son inmunoglobulinas pesadas. Entonces no pasan fácilmente la barrera placentaria. Las que tienen menor peso molecular son las IgG. Entonces, las IgM no van a pasar porque son pesadas. Y por otro lado, la madre tiene anticuerpos anti-A y anti-B, pero también se ha enfrentado a bacterias y se ha enfrentado a algunas células epiteliales del epitelio gastrointestinal. Uy, eso muerto. Por favor, despierten. Que tienen similitud antigénica. Entonces la madre tiene como una respuesta amnésica. ¿Y qué hace? Barre los eritrocitos fácilmente. Ahora, ¿qué pasa con el eritrocito? El eritrocito tiene solamente su... Ay, no sé, ya de quién estoy agarrando los pulmones. Tiene el grupo. Y tiene el factor, ¿no? Tiene factor acá, y tiene grupo. Entonces, si hay anticuerpos anti-A y anti-B, y estos son, por decir, grupo A, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una lisis del eritrocito, ¿verdad? Y cuando hay la lisis, ¿se lleva solamente el grupo? No, pues se va a llevar también el factor. Entonces, si una madre es RH negativa del grupo O y tiene incompatibilidad ABO, va a tener una ventaja. ¿Por qué? Porque esas IgM que están ahí van a acabar rápidamente con el eritrocito y no le va a dar tiempo a que haya una respuesta inmunológica tardía. ¿Por qué? Porque ya se lo llevó. Entonces, la incompatibilidad ABO y la isoinmunización ABO es un factor protector para la incompatibilidad por RH. ¿Se entiende? Ya, 1000 veces lo he explicado, pobre que se equivoquen en el examen, ¿no? Pero eso es como primer embarazo.
No interesa qué embarazo sea. Estamos hablando de las facilidades o los mecanismos de defensa que te da el tener una incompatibilidad ABO más una incompatibilidad de RH. Si tienes las dos, la frecuencia con que se produce la isoinmunización se reduce, porque no te da tiempo a la formación de inmunoglobulinas. Respecto a la incompatibilidad ABO, vemos, es un problema pediátrico, no es del obstetra, es un problema pediátrico, es decir, esto es de aparición después del parto. El niño lo que hace, si tiene una incompatibilidad leve, que generalmente, como les pongo, afecta el primer embarazo, produce una ictericia de los primeros días, pero una ictericia que es leve. Entonces, son esos niños que se ponen amarillitos, que pueden necesitar fototerapia, pero no están mayormente afectados, son muy pocos los afectados. Entonces, estamos hablando de la incompatibilidad de grupo sola, característica de las primigestas, leve, enfermedad del pediatra, no forma eritroblastos, porque no se ha dado el tiempo necesario para que la destrucción de los eritrocitos alarme al res. Nada, es todo una cosa pasajera y leve. ¿Entienden? Si hay preguntas me dicen. Entonces, la incompatibilidad ABO tiene un efecto protector frente a la isoinmunización por RH por ese mecanismo que hemos visto ahí. ¿Correcto? Ya, gracias, Dios mío. Ya. Y acá, jalado tampoco. No. Quiere decir que aprendieron. Ya, entonces, volvamos nuevamente. Incompatibilidad de tipo RH o isoinmunización RH, ¿es lo mismo? No. Una cosa es ser incompatible y otra cosa es estar isoinmunizado. O sea, vuelvo a mi caso. ¿Soy incompatible? Sí, ¿no? Porque yo soy RH negativa y mi esposo es RH positivo. ¿Estoy isoinmunizada? Pregunta. ¿Sí? ¿Quién dice sí? Uy, pero me voy a guardar la pregunta. La investigaba a todos. A ver. Fácil. O negativo. ¿Grupos incompatibles? Sí, ¿no? Ya, voy a terminar porque me olvidé poner. Yo soy O y él es A. Entonces acá esta sujeta es A positiva, esta es A negativa, esta es A negativa. ¿Soy incompatible de grupo? Sí, ¿no es cierto? Porque yo soy O y él es A. ¿Soy incompatible de grupo? ¿Soy incompatible de factor? Sí. Soy incompatible de factor. ¿Estoy isoinmunizada? Esa es la pregunta. ¿Por qué no? Porque es incompatible con el grupo ABO. Reduce la frecuencia, reduce hasta cerca del 2%. Puedo haber estado en el 2%, independientemente de que estas niñas sean negativas. Puedo haber estado, pero no, efectivamente, no me isoinmunicé. Soy incompatible, pero no estoy isoinmunizada. Isoinmunizada quiere decir tener anticuerpos frente a estos eritrocitos positivos, pero que me den un CUMS indirecto positivo. O sea, para que encuentren la isoinmunización, yo tengo que sacarme mi sangre en el suero, mira como acá bruto, ¿no? En el suero materno tienen que encontrar anticuerpos anticuerpos positivos anti-RH, o sea, anti-D, ¿ya? Entonces, el CUMS indirecto lo que me permite es reconocer la isoinmunización.
el CUMS indirecto, el que hago en el suero materno. Entonces, si me hubieran hecho el CUMS, sí me hicieron, ¿no? Pero cuando me hicieron el CUMS, mejor dicho, el CUMS indirecto salió negativo. Es decir, soy incompatible, pero no estoy inmunizada, porque mi CUMS indirecto es negativo. Y para buena suerte, mis hijas eran negativas, entonces tampoco iba a haber ninguna respuesta porque tenemos los mismos factores, ¿no? Los mismos factores. Carecemos de los mismos factores. Carecemos de los mismos factores. Pero vamos a ver otra cosa. Hay otro evento que se llama el fenómeno de la abuela putativa. ¿Ya? En este caso, mi mamá es A positiva. ¿Ya? Entonces, cuando yo nací, yo soy negativa, pasé por el canal de parto de una A positiva. Hemos dicho que la transferencia de eritrocitos es de ida y vuelta. Si no es mi caso, pero yo hubiera podido isoinmunizarme en el canal de parto. ¿Entendido? O sea, haber recibido eritrocitos de mi madre y haber hecho una respuesta antígeno-anticuerpo y hacer una primo-exposición al nacer. Eso se llama recuerdo de la abuela putativa. Entonces, en mi primer embarazo, yo podía haber estado siendo positiva. ¿Por qué? Porque ya me inmunicé y sería la segunda exposición. ¿Entienden? Ya. Entonces, estamos bien. Ya puedo preguntar cualquier cosa. Ya, ¿qué? Si usted hubiera sido, hubiera sido expuesta, como usted menciona en el canal de parto, para su primer embarazo, ahí hubiera habido a una reacción. Por supuesto, si yo hubiera sido CUMS positiva en mi primera gestación y mi esposo me hubiera dicho, ay, ¿qué pasa? Pues no. ¿Cómo fue eso? No. Mi esposo también es médico. Así que, pero sería CUMS positiva. Si yo me hubiera sensibilizado en el canal de parto durante mi parto, ¿no? Sería positiva. Cuando empiezo a gestar mi primera hija, yo estaría fabricando ya anticuerpos versus RH positivo, tendría mi CUMS indirecto positivo y sería un desastre. Ya, ahí ya les voy a contar lo que sí. Pero se entiende, ¿verdad? Sencillo, dígame. ¿Y por cesárea se evita eso? No, la cesárea igualito inmuniza. Ahorita les voy a contar qué cosa inmuniza. Doctora, una consulta. Dígame. Después de su primera hija que es RH positivo, entonces ella quedó inmunizada. A ver, ¿quién me dice? Yo lo dije. ¿Qué dije? No tengo que escuchar, a ver, Que si después de su primera hija que tuvo que ser RH positivo, usted quedó inmunizada. RH positivo. RH positivo. RH positivo. Ya, doctora, conteste. Si tenía, el producto era Claro, su primera hija, el doctor mencionó que era RH positivo, entonces después de tener una hija que es RH positivo, que se haya inmunizada. No, porque tenía incompatibilidad de grupo, les estoy diciendo. Tenía incompatibilidad de grupo porque yo soy yo. Y la nena era A y mi esposo era A, entonces éramos incompatibles. Y hemos dicho que siendo RH negativo, yo y el RH positivo, la frecuencia con que se produce la isoinmunización se reduce, porque la incompatibilidad de grupo es un efecto protector.
porque barre los eritrocitos del grupo, barre los eritrocitos del grupo, se lleva los del factor. Entonces eso hace que las mujeres que somos RH negativo con incompatibilidad de grupo tengamos menos sensibilización que las mujeres que no tienen incompatibilidad de grupo. ¿Se entiende o no se entiende? No te preocupes, tengo todo el tiempo del mundo. La primera exposición cuando por el canal de parto, cuando su madre quedaba positivo, hubiese sido, o sea, si hubiera la primera exposición, se podría decir que usted hubiera sido incompatible. Somos incompatibles. Incompatible e hizo inmunizado. Ya. Hemos sido incompatibles, pero no he estado inmunizada. No, en el hipotético que fuera Que si yo hubiera sido, si me hubiera hecho inmunizado. O sea, si hubiese sido una prima exposición. Ya, esa sería la primera. Cuando nació mi hija sería la segunda. Los eritrocitos, los anticuerpos, los linfocitos B, que son los que producen la respuesta inmunológica, quedan como durmiendo hasta la segunda exposición. Cuando se produce la segunda exposición, el linfocito B, que es el productor de inmunoglobulinas, se despierta y se convierte en plasmocito y empieza a liberar anticuerpos. Si hubiera quedado la respuesta quiescente hasta que yo me vuelva a embarazar. Si yo me volví a embarazar, ya mi CUM saldría positivo, ya estoy sensibilizada. ¿Entienden? Ya. No puede quedar dudas, por favor, porque me estoy tomando todo el tiempo del mundo para hacer entender una cosa que parece un trabalenguas, pero que es sencillo cuando uno entiende. Es sencillo, de verdad. Y lo digo porque ustedes cada vez más se van a enfrentar con ese problema y van a tener que saber si vacunan o no vacunan. Y si no comprenden, van a gastar 600 soles por gusto. 600 soles. 660 cuesta la inmunoglobulina anti-D y no se le puede poner a todo el mundo porque el sí solamente me da un poquitito de vacunas. Entonces tengo que analizar el caso, ver a quién le voy a poner y a quién no le voy a poner, a quién le voy a poner en el embarazo y a quién le voy a poner en el parto. Entonces tengo que racionalizar recursos porque yo trabajo en un hospital del MINSA en donde no hacemos doler a las pacientes, las tratamos con mucho amor, así les damos psicoprofilaxis, se les pone vacuna peridural, se les pone anestesia peridural cuando se requiere, no a todas, eso sí es cierto. Otras son así, súper machas y dan a luz como yo, sin problemas. Bueno, entonces, la madre puede ser incompatible, pero no necesariamente va a ser isoinmunizada. ¿Estamos? Ya, vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay isoinmunización? Se da la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. La incompatibilidad del grupo, problema del pediatra. La incompatibilidad del factor, problema del obstetra, del ginecobstetra, no de la obstetriza, del ginecobstetra. Entonces, la enfermedad hemolítica del recién nacido se caracteriza, uno, ya hemos hablado, si hay lisis va a haber anemia, si hay lisis va a haber hiperbilirubinemia, si hay lisis el feto va a comenzar a jalar eritroblastos, va a lanzar eritroblastos y luego va a empezar a usar sus órganos de una manera no habitual que ahora les voy a explicar, pero va a haber. El punto final es el hidrops fetalis de las que hemos estado hablando de tipo inmunológico, tipo inmune. Acuérdense que hay hidrops infeccioso también, completamente diferente. Ahora, ¿cómo puedo yo estar segura de que existen eritroblastos en la sangre? ¿Y cómo puedo estar segura de que es cierto ese fenómeno de pasaje de un lado hacia otro? Porque yo puedo encontrar eritroblastos en la sangre periférica, ¿ya? Entonces, de la madre, en la sangre periférica de la madre puedo hallar eritroblastos, puedo hallar ADN fetal, puedo hallar ya lo que habíamos comentado, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué va a depender la respuesta inmunológica? Hay pacientes que son normorrespondedoras
hiporrespondedoras e hiperrespondedoras. Es decir, unas van a responder exageradamente frente a pequeñas cantidades de antígenos, otras que van a responder de manera normal a una cantidad grande de antígenos y unas que no van a responder nada o van a tener muy baja respuesta frente al antígeno. Por eso le pongo de qué depende. De la cantidad de pasaje, de la incompatibilidad ABO, que ya lo hemos explicado hasta el cansancio, del grado de antigenicidad, porque hemos visto que el D mayúscula, C mayúscula y E mayúscula son más antigénicos. Si tiene C minúscula, E minúscula va a ser menos antigénico. Y de la inmunorespuesta materna variable el antígeno, o sea, de la sensibilidad. ¿Cómo voy a responder yo? Voy a responder bastante, poquito, nada. ¿Ya? Entonces depende del volumen, de la cantidad de la respuesta materna y que se acompañe o no de incompatibilidad ABO. Esto ya lo hemos conversado. Este es un monoresus por el que me pegué una carrera en Arashiyama, una montaña muy grande, pero yo quería conocer a los resus así personalmente. Me sentí muy bien porque yo no tengo sus antígenos y ustedes sí. Entonces, me pegué una carrera que me dejó con la lengua terrible en Arashiyama. Entonces vamos. Si los genes del padre son positivos y de la madre son positivos, ya estamos todos positivos. Si la mamá es negativa y el papá es homocigoto, los hijos serán heterocigotos. Ya. Si se juntan dos heterocigotos, ahí viene la cosa. Es posible que haya un RH negativo, ¿no? Ya. Y un heterocigoto y uno, estos dos positivos, uno heterocigoto, otro homocigoto y un RH negativo. ¿Estamos? Sí, ya. ¿Seguiría la relación 1-1 o es? Generalmente es 1 a 3, ¿no? 1 a 3. Pero son estadísticas, no necesariamente se dan, son probabilidades, ¿no? Tú sabes que los estadísticos demuestran lo que quieren demostrar, ¿no? Quiero demostrar que ustedes son bellos, hago una fórmula, digo ya, todos los que tienen 2 ojos son bellos, todos los que tienen una boca son bellos, entonces van a ser bellos el 99.9%, ¿no? Ay, tengo que hacer payasadas para que estén despiertos. Ahora, ¿qué pasa si los genes del papá son negativos? ¿Hay inmunización o no? ¿Quién dijo no? ¿Ah? Hoy no me digan que me doy un zapatazo. ¿Qué interesa que el padre sea negativo? No me interesa, pues, me interesa la madre. ¿Acaso el padre gesta? No. ¿Para qué sirve el padre negativo? Tiene su utilidad. ¿Sabes para qué? En el año 50 más o menos se les ponía eritrocitos positivos, ¿ya? Para que ellos hagan la respuesta inmunológica. Si tú le pones eritrocitos positivos a un hombre RH negativo, ¿qué formas? Anticuerpos, o sea, inmunoglobulina. Y se sigue haciendo. Hoy en día las vacunas de inmunoglobulina siguen siendo de varones RH negativos. Por supuesto que no tengan VIH, hepatitis, clamidia, citomegalovirus, toda esa cosa, ¿no? Pero sí es importante para la producción de la inmunoglobulina D. No así para el fenómeno de inmunización. Para eso sí no interesa, ¿no? No interesa. Y si todos son negativos, qué pena, ¿no? Porque más problemas. Entonces, lo que nos interesan de este grupo son los heterocigotos y las mamás RH negativas, ¿no? Muy bien. Entonces hemos dicho, el fenómeno de
que no es pasivo, que la placenta permite el pasaje de un lado a otro. ¿Y qué ocurre? Cuando sangre del feto RH positivo pasa a la circulación de la madre RH negativa. En ese caso se produce la isoinmunización. ¿Cuándo se va a dar la isoinmunización? Tan pronto como anteparto. Si tienes un aborto provocado o espontáneo, te puedes isoinmunizar. O sea, hay dos momentos. Antes del parto, en el embarazo, durante el parto, y sigue la reacción hasta después del parto. En el aborto, en el embarazo ectópico, la mola, la placenta previa, todos los fenómenos que tengan que ver con sangrado, abruptio placentario, DPP, rotura de vasa previa, todos los procedimientos invasivos que ustedes han conocido a través de su seminario de procedimientos en obstetricia, amniocentesis, codocentesis, biopsia de vellosidades coriales, son procedimientos que sensibilizan a la madre RH negativo. Entonces uno tiene que detectarse. Si hay golpes o traumatismos antes del parto, lo que me preguntaba la doctora, si hay cesárea, cuando el alumbramiento es manual, cuando se hace versión externa del segundo gemelar o cuando el feto se muere. En cualquiera de las circunstancias que hemos descrito se produce isoinmunización. Bueno, miren, es tan poquito como 0,2 mililitros. Ese es el máximo que se produce en el parto. Y muy poquito, 0,07 mililitros en el primer trimestre. Entonces, esta es una curva que representa cuánto de sangre fetal puede ir a la circulación materna. En gestación, nuevamente, hasta 0,15, en parto hasta 0,20. Si es más de 0,20, se va a isoinmunizar el 14% de las gestantes. Si es más de 5 mililitros, más de 5 mililitros solo ocurre en menos del 1%. 5 mililitros es un poquito, ¿no es cierto? Y esto pónganlo en una perita de tuberculina, es súper poquitito lo necesario para sensibilizar. Si ocurre rara vez que sea más de 30 mililitros, eso es súper raro. Y si hay un sangrado mayor de 60, la mitad de los fetos fallecen o quedan con secuelas neurológicas severas. ¿Cuánto es 60 mililitros de una taza? ¿Cuánto tiene una taza? 250. O sea, un cuarto de taza de sangrado que ocurra en todo el embarazo y en el parto es fatal para el bebé, produce deterioro neurológico o va a producir gotas. ¿Cuántas gotas tiene un centímetro? 20 gotas, ¿no? Gracias, Dios mío. Ya. Entonces, en condiciones normales y a menores volúmenes, no siempre se produce la inmunización primaria, pero sí puede inducir una respuesta secundaria en la paciente que ya está inmunizada. Hemos dicho que la primera vez no va a haber inmunización, salvo que acá abajo, ¿no? La teoría de la abuela putativa, feto RH negativo sensibilizado por los glóbulos rojos de su madre RH positiva durante el parto. ¿Ok? Salvo eso, la inmunización no se va a producir en el primer encuentro, sino después. Ya. Entonces, pareja, madre RH negativo, padre RH positivo, bebé RH positivo. Se producen los anticuerpos contra los eritrocitos fetales y se quedan quiescentes, se quedan dormiditos hasta el próximo contacto, el próximo embarazo, para estar listo para producir la lisis de los eritrocitos fetales. A ver, en pacientes que no reciben inmunoprofilaxis y son compatibles ABO, 16%, se isoinmunizan. Si los pacientes son ABO incompatibles, eso se reduce hasta el 2%. ¿Ya? El 2%. ¿Cómo sabemos que hay eritrocitos? Dos formas, el test de la Rosetta y test de Klein-Harvey. Este también
Rosetta consiste en poner ácido en una muestra de sangre periférica de la madre. Los eritrocitos maternos, ¿qué hemoglobina tienen? ¿Qué? A ver. No sé. ¿Cuál es la hemoglobina del adulto? La A. ¿Y la del feto? Ya. ¿Cuál es más grande? No, la del feto. Por eso acá, en esta muestra de sangre periférica, hemos puesto una sustancia ácida que ha puesto a los eritrocitos maternos medio transparentes. Los que persisten aquí son los eritrocitos fetales, los más rojos. ¿Está bien? Ya, eso demuestra que hay eritrocitos fetales de la sangre periférica materna. La prueba de test, o la prueba de Klein-Hauer-Betke, o el test de Rosetta. Ahora, el test de Klein-Hauer-Betke sirve para calcular cuánto de eritrocitos fetales han pasado a la circulación materna, y es una fórmula matemática que ustedes la van a revisar bien bonito más tarde, ¿ya? Para poder estudiar bien para su examen. Y esto me habla de cuánto de sensibilización ocurre en la paciente o cuánto volumen voy a transfundir cuando el feto está anémico. ¿Ya? Ya. Uy, estamos verdes, ¿no? Ya. Entonces hemos dicho, la primera exposición, primer embarazo, produce anticuerpos que son linfocitos de tipo B que producen en el primer encuentro inmunoglobulina N. Ya, ¿te sientas acá y inmunoglobulina N? En el segundo embarazo, en la nueva exposición frente a eritrocitos de factor RH positivo, se despiertan estas células de memoria, que son linfocitos, se convierten en plasmocitos y producen inmunoglobulina G, que son inmunoglobulinas ligeras que pasan la barrera placentaria, y ahí sí pueden atacar los eritrocitos fetales, produciendo el fenómeno de isoinmunización o la lisis fetal, la lisis del eritrocito. Entonces, las inmunoglobulinas cruzan la barrera. Las más frecuentes son la G1 y la G3. La G2 y la G4 como que sensibilizan al eritrocito para que la G1 y la G3 los ataquen. Ahora, ¿quiénes son más afectados? Como siempre, los varones. Los varones RH positivos